Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de noviembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Mañana son las elecciones en Estados Unidos, no las más esperadas, pero sí por lo menos las más temidas. Y a los hechos me remito, no hay más que información sobre ellas, más que en otras ocasiones, desde luego más que en el año 2012, donde la cosa más o menos se sabía, y esta vez se teme, tanto si gana uno como si gana el otro. Se presentan en total 6 candidatos, no 2, como mucha gente piensa, sino 6, que han presentado su candidatura y que podrían llegar, si les votan, a ser presidentes. Tenemos a Hillary Clinton, que se presenta por el Partido Demócrata, a Donald Trump por el Partido Republicano, a Gary Johnson por el Partido Libertario, a Jill Stein por el Partido Verde. De todos estos 4 ya he hablado aquí en la Contracrónica en alguna ocasión. Y luego otros 2 candidatos menores son Darrell Castle por el Partido de la Constitución y Evan McMullin, pues un mormón independiente de Utah que antes era republicano. Este no se presenta por ningún partido, sino como independiente. Bien, solo 2 de ellos tienen posibilidades reales, quiero decir, que pueden salir de hacerse con la presidencia. Clinton y Trump, no hay más. Por mucho que a los libertarios nos guste Gary Johnson, pues las posibilidades de que salga son remotísimas. Son más remotas que encontremos, qué sé yo, vida en Marte o en la Luna o una cosa así. Es decir, es poco menos que imposible que Gary Johnson, no digamos ya Jill Stein o Darrell Castle, sean presidentes de los Estados Unidos. Lo digo ya, totalmente imposible. Pues bien, de estos 2 que tienen posibilidades de llegar a la presidencia, es curioso y es doloroso decirlo, pero los 2 son malos. No es exagerado decir que Estados Unidos se debate entre la sartén y el fuego, o entre Guatemala y Guatepeor, como prefiráis la comparativa. Es decir, entre una cosa mala y otra cosa que es igual de mala o directamente peor. Nunca antes fue tan acertado decir aquello de que todos los políticos son iguales, porque uno de los que son iguales, va a terminar gobernando. Y efectivamente, en este caso sí podemos decir todos los políticos son iguales, si no fuese claro porque Donald Trump no es propiamente un político, aunque bueno, se presenta a unas elecciones y ya es un político. Es una cosa que suelen decir sus defensores de no, pero Trump no tiene nada que ver con la política, es una cosa diferente. Bien, desde el momento en que hace ya más de un año decidió correr para las elecciones presidenciales, desde ese preciso instante pasó a ser un político. Lo que no sabemos es si su carrera política va a tener continuidad. Evidentemente, si pierde, no la tendrá. Estados Unidos no es país que dé 2 oportunidades al mismo. No, o sea, no ha habido ningún caso de un candidato que se haya presentado, lo hayan tirado y lo haya intentado otra vez. Entre otras cosas porque el Partido Republicano está bastante fracturado a cuenta precisamente del propio Donald Trump, perdón. Bueno, el tema es que gane quien gane, y uno de los 2 tiene que ganar por narices. Estamos ya solo un día de las elecciones, es obvio. La cosa además está muy ajustada, se ha ajustado muchísimo en los últimos días, se han acercado mucho, tanto si miráis las encuestas y demás. Hay otros factores que ayudan a interpretar la voluntad de los votantes norteamericanos, no solo las encuestas. Las encuestas, de hecho, según muchos analistas, es la que menos vale de todas, pero bueno, es la que tenemos más clara, y la que podemos ver y podemos estudiar, hacer un histórico y demás. Lo otro son, digamos, índices secundarios o más difíciles de analizar, bastante más difíciles de analizar. De cualquier manera, lo que nos encontramos en estas elecciones, en general, no es más que con un síntoma. Es decir, si no nos gusta ni Clinton ni Trump, que es lo normal, podemos incluso apoyar a Trump o apoyar a Clinton y decir, bueno, pues yo, si tiene que ganar alguien, que gane esta o que gane este. Pero lo hacemos no solo nosotros, aquí en España o fuera de Estados Unidos, sino dentro de Estados Unidos, sin demasiada convicción. Y esto lo que nos está diciendo es que Estados Unidos se encuentra en plena crisis de identidad y profundamente dividido. Vamos, no os digo nada nuevo, no os digo nada que no sepáis, especialmente los que me estéis escuchando desde los Estados Unidos, que vivís allí todos los días, ¿no? De hecho, si os fijáis, hace 8 años, cuando Obama ganó las elecciones, las ganó a John McCain, que no era en absoluto un mal candidato. A mí, de hecho, aquel candidato me gustaba, era un tipo, por lo menos era un tipo entero, era todo un héroe. Pues, y, por cierto, sobre el que Trump cargó, dijo que no era ningún héroe. Cuando oí aquello de Trump me sentó bastante mal, porque dijo, no, es que fue un héroe McCain porque le habían atrapado.
Bueno, pero el tipo se negó a valerse incluso de su ventaja, que su padre era un militar de alta graduación y le ofrecieron entregar el primero y él se negó, dijo, no, esto que a mí no, mientras no me toque yo no quiero ser liberado, y le dejó marcada aquella experiencia McCain. Bueno, pues si os fijáis en aquellas elecciones, los que os acordéis de ellas, que también en la Contracrónica hay oyentes muy jóvenes y puede ser que no se acuerden de las elecciones de 2008, pues porque han pasado 8 años, y 8 años para un tipo de 20, pues es mucho tiempo. Estamos hablando de que cuando ganó Obama, cualquier veinteañero pues tenía 12 años. No tiene por qué acordarse de las elecciones de entonces, más que lejanamente. Pues bien, si os acordáis del mensaje que se enviaba en aquel entonces, era todo optimismo. Obama ganó la campaña con un mensaje de cambio, ¿no? El cambio en el que podemos creer, decía. Cambio y esperanza, ¿no? Hope. Era continuamente. Todo eran buenas palabras y unicornios voladores. Fue una cosa que había una cantidad de crema, de caramelo, de eso que decían pensamiento Alicia continuo, que a mí por lo menos me estomagaba bastante. Decía, pero bueno, este hombre que se cree que realmente un político puede hacer feliz a la gente, puede hacer feliz a unos pocos que tenga cerca, a los que va a hacer millonarios, pero nada más. La política nunca ha hecho feliz a nadie, por si no lo tenemos claro del todo. Pero bueno, era un poco lo que Estados Unidos quería en aquel momento. Y efectivamente cambio ha habido. En los últimos 8 años, los 2 mandatos de Obama, se ha producido un cambio, pero ha sido un cambio a peor. Y la muestra más palpable son los 2 candidatos que tenemos hoy encima de la mesa. Es decir, son Donald Trump y Hillary Clinton. Donde deberíamos tener a candidatos jóvenes o no tan jóvenes, pero con ideas nuevas que enfocasen el nuevo periodo de historia norteamericana que se está abriendo ahora. Pues lo que tenemos es a 2 tipos, uno de 70 años y la otra de 69. Es decir, ambos nacidos en la década de 1940. Diréis, bueno, pero no pasa nada porque tengan 70 años. No, en absoluto. Yo, de hecho, soy gran partidario de los políticos con cierta edad. Prefiero un gobernante de 65 años a uno de 40. Lo he dicho en más de una ocasión. Un gobernante de 65 años por lo menos no va a pensar en eternizarse en el poder porque le queda poco o no le queda mucho, y va a pensar más a largo plazo. Curiosamente, el horizonte temporal en los seres humanos se alarga con la edad en lugar de acortarse. De niños todo nos surge, mientras que una persona de 70 o 75 años las cosas las hace con una calma y un reposo que es admirable. Bueno, todos llegaremos a eso si vamos pasando por las fases a lo largo de nuestra vida. Pero vamos, no es el hecho de que tengan 70 y 69 años, que podrían ser 2 candidatos excelentes con esa misma edad, sino por la idea misma de que los propios Estados Unidos hayan pasado de Obama, que era todo lo contrario, la juventud personificada. En aquel entonces, pues, creo que no llegaba a los 40 años, creo. Obama nació en el 60, si mal no recuerdo, en 2008 debía andar por los 38, una cosa así, era realmente joven. Pues hará debatirse entre uno de 70 y otro de 69 con un mensaje esencialmente negativo. Y los 2 vendiendo miedo. Uno vendiendo miedo que sea a los mexicanos, que sea la mundialización, etcétera, y la otra vendiendo miedo al primero. En esencia, los grandes mensajes son eso. De hecho, lo que tenemos es a uno que representa mejor que nadie el narcisismo del pelotazo, de la cultura del pelotazo financiera y de la construcción, es decir, a mi juicio el peor capitalismo que existe, y el que le pone mala fama, por cierto, y la otra, pues, que representa mejor que nadie el politiqueo y la corrupción de Washington. Simple. Si tuviéramos que ponerle cara a lo que es esa ciudad y todo lo malo que representa, si Frank Underwood, que es un personaje de ficción, fuese un personaje real, sería Hillary Clinton. De hecho, no es casual que muchos, estoy hablando de la serie House of Cards, por si no la habéis visto, muchos cuando hablan de esa serie dicen que en realidad podría haberse llamado The Clintons, porque tanto Frank Underwood como Claire Underwood, que es su mujer, son un retrato de los Clinton. Bueno, los Clinton son los Underwood, pero en cutre. A mí la historia de los Underwood me gusta bastante más. Debe ser porque está hecha por un guionista bueno, por un equipo de guionistas buenos, mientras que la historia de los Clintons es real. De hecho, quedarse con cualquiera de los 2, quedarse de manera positiva, quiero decir, de me gusta más y quiero que gane este tipo o esta tipa, yo creo que es absolutamente imposible, menos para los más entregados. Los más entregados son los tipos que están allí de campaña. Los que van a meterse algo en el bolsillo, van a colocarse, etcétera, van a sacar algo en claro de que gane uno o gane en otro. Pero quitando esos, que es evidentemente una minoría muy pequeña,
El resto no, yo no veo el estar de manera positiva. De ahí que creo que se vaya a producir un voto defensivo considerable. Es decir, republicanos que votarán contra Clinton, que dirán, bueno, hay que parar a Hillary como sea, y demócratas que harán lo propio contra Trump. Y esto es una cosa que están vendiendo bastante. Incluso aquí se ve en España, que te dicen, bueno, yo no, realmente Trump no es que me guste mucho, pero con tal de que no gane Clinton o viceversa. Mira, Hillary Clinton tiene razón, todo esto que dices es cierto, pero si no va a venir este tío. El planteamiento es así de descarnado y así de crudo. Ambos, de hecho, yo creo que tanto los votantes republicanos como los votantes demócratas hubieran preferido mejores candidatos. Pero bueno, esto es lo que hay. Al menos con opciones de victoria, quiero decir. Pueden votar efectivamente a Gary Johnson. Yo, si fuese norteamericano, lo tendría clarísimo. Si quisiese votar, tuviese la conciencia de ir a votar y tomarme el trabajo y demás, vamos, no lo dudaría. Pero bueno, yo tampoco soy un ejemplo de votante, ni muchísimo menos, ¿no? Que los dos partidos principales, o los dos partidos con opciones de victoria, presenten a semejantes sujetos, nos dice una cosa fundamental. Y es que algo no marcha bien en aquel país. Y la manera en que el país está enfrentándolo es exactamente esta. Nunca antes se había dado, por ejemplo, una situación similar. Por lo menos antes de, o desde el año 1860, desde la década de 1860, que es cuando se produjo la Guerra Civil. Una situación, quiero decir, en la que Estados Unidos tuviese tantas dudas sobre su propio futuro, que es lo que digo como Trump y Hillary como síntomas. Pues bien, la enfermedad o la dolencia es otra. La dolencia yo creo que es múltiple, pero lo principal en lo que podríamos resumirlo todo es las dudas que el propio país tiene sobre sí mismo, sobre lo que va a ser en el futuro. La conciencia que tiene de sí mismo de aquí a 20 años o de aquí a 30 años, es decir, de aquí al futuro inmediato. Cosa que no sucedía, pues ya digo, no sé, sí, desde que se produjo la Guerra Civil en la década de 1860, que luego el país sale como un cohete y se convierte en el líder mundial unas décadas después y demás. Y ya encarrila el siglo XX, pues como encarriló el siglo XX Estados Unidos, convirtiéndose en la primera potencia, ¿no? Hillary y Donald, por lo tanto, no son más que síntomas externos, lo que podemos ver. No sé, por ejemplo, vamos al caso de Hillary, que quizás es la que gane, por lo menos es lo que dan las encuestas. Bien, Hillary fue un completo desastre, pero completo, como secretaria de Estado. Tanto en lo que se vio, es decir, lo que estaba a la vista de todo el mundo, lo que salía en las agencias de prensa, lo que podíamos ver, como en lo que no se vio. Tenemos el escándalo de los correos electrónicos. Si llega el despacho Oval, que puede ser que llegue, nos encontraremos con una presidenta que llega bajo una grave acusación, una gravísima acusación, y sometida en ese momento, incursa en una investigación federal por parte del FBI. Esto no había sucedido nunca antes. En 200 y pico años de historia democrática, de presidentes que llegan, pues el primer presidente fue Washington en 1789, pues calculad 225 años. Nunca antes habían tenido un caso igual, que llegaba un presidente con las manos tan manchadas. Solo este caso ya mina gravemente su legitimidad como candidata. No digamos ya como presidenta. Es decir, es una candidata zarrapastrosa, impresentable en todos los aspectos. Pues esto llevémoslo al despacho Oval. ¿Y qué puede salir de ahí? Teniendo en cuenta que todavía los pesos y contrapesos americanos se mantienen. No sabremos durante cuánto tiempo, pero todavía se mantienen. Es decir, esa investigación se terminaría llevando a cabo. Otra cosa es que la abortasen a la mitad en el caso de que llegase, eso sí, a la presidencia. Pero bueno, que nos encontraría... Llegaría... Caray, ¿no sería como su marido, que se metió en los escándalos una vez en la presidencia? Ella llegaría con el escándalo bajo el brazo. Ojo, y no es el único, ¿eh? Mira, ahí tenemos el tema este de la Fundación Clinton, que no es más que una máquina de hacer dinero y de fabricar contactos políticos para que esta pareja se perpetúe en el poder. Entonces, cada cosa que uno lee sobre la Fundación Clinton le empieza a picar la espalda y dices, ¿pero cómo es posible? Pero si esto es propio de una república bananera. Es decir, las donaciones millonarias de países del Golfo, lo que se ha estado hablando en los últimos días, en concreto en las últimas semanas, ¿no?
países del Golfo, Qatar entre ellos. Cuando ella era secretaria de Estado a la fundación que es de la que es su marido, es decir, ella misma, no lo olvidemos, es que esto son cosas de Bill, no, las cosas de Bill no, las cosas de Bill también son tuyas. No te guste o no te guste, y más si quieres llegar a presidente. Es decir, es como si, qué sé yo, la mujer de Mariano Rajoy tuviese una fundación y se hubiesen detectado donaciones por parte de terceros países a esa donación siendo Rajoy presidente del gobierno. Bueno, pues como mínimo sería para pensar. Dices, bueno, vale, pues en cierto modo tiene cierta lógica, está el presidente. Bueno, pues entonces llegan las elecciones y se presenta ella de candidata. No. Vamos a ver. Bueno, esto sería un suma y sigue sobre lo anterior, ¿no? Es decir, este ya solo de la Fundación Clinton sería motivo suficiente, solo, aislado, quitándolo de los correos y demás, y quitando toda su pésima gestión como secretaria de Estado. Sería motivo suficiente para inhabilitarla. Pero nada, ahí la tenemos. Es decir, que se ve que no le ha perjudicado demasiado. Es de hecho una historia tan turbia que parece increíble que esté pasando en Estados Unidos como trasfondo de unas presidenciales. A ver, que no estamos hablando del tesorero de Atlantic City en tiempos de la ley seca, sino de quien quizás sea la próxima presidenta de los Estados Unidos. Esto tampoco había ocurrido nunca. Vamos, digo lo del telonero de Atlantic City por Naki Thompson, no sé si habéis visto la serie Boardwalk Empire, que es magnífica. Pues una corrupción tremenda, porque claro, años 20, en una ciudadita pequeña, en el estado de Nueva Jersey. Vale, bien. Bien, pues esto tampoco había llegado tan lejos, por lo menos. En Estados Unidos siempre hubo mucha corrupción, pero no a un nivel tan alto, caramba. Los presidentes, de hecho, ya sabían que cuando tenían que salir de la oficina, del office, tenían que llevar una vida ejemplar. Creo que Truman salió del despacho oval y se volvió a su casa a leer libros y poco más. Y llevaba una vida tremendamente modesta. Y así ha sucedido con casi todos. Vamos, dentro de un orden, obviamente, no se van a pedir a las esquinas, pero se les monta a todos los expresidentes un museo, un centro presidencial y poco más, pero por lo más llevan una vida virtuosa, ejemplar. Bueno, pues estos tipos, el caso de Clinton, Bill, no ha sido así en absoluto. Y quizá precisamente por esto, porque todo es irregular, lo miremos desde donde lo miremos, toda la campaña se basa en votar contra Trump. Es decir, y lo cierto es que Trump se lo está poniendo bastante fácil, la verdad. Los medios, por ejemplo, también se lo están poniendo muy fácil. Se lo están poniendo, de hecho, en bandeja, con un sesgo pro-Hillary tan descarado que la prensa norteamericana, toda, en su conjunto, va a tener que hacer tarde o temprano una reflexión, pero una reflexión muy seria. Y no por ser más o menos demócrata o más o menos republicano, si un medio de comunicación tiene todo el derecho del mundo a escoger su línea editorial y a defenderla con ardor. Y a mí me parece muy bien. De hecho, creo en que los medios de comunicación deben de ser privados, autónomos y soberanos. Nosotros queremos defender o tenemos estas ideas y las queremos defender. No hay más. No pasa nada. De hecho, es muy normal que la gente escoja un periódico u otro o vea una cadena de televisión u otra en función de la línea editorial que esa cadena de televisión o ese periódico defienden, o una cadena de radio. No pasa absolutamente nada. No. Sino por cerrar los ojos ante un caso tan desvergonzado como el de Hillary. Es decir, a mí no me parece mal que defiendan a los demócratas, me parece estupendo, me parece previsible que la CBS, o que acordaros del caso de Dan Rader a las elecciones del año 2004, que se sacó una información falsa y se tuvo que ir, después de no sé si llevaba 30 años haciendo el programa. O que la NBC o que cualquiera de estas defiendan a los demócratas y tengan un sesgo demócrata, me parece bien. No, aquí estamos hablando del tema de Hillary, que lo están directamente tapando. Es decir, yo entiendo que no les guste Trump. A mí tampoco me gusta. Pero eso no significa que te tiene que gustar Hillary a la fuerza. Ni que le hagas la campaña, por supuesto, que es esencialmente lo que están haciendo. Porque por mucho rechazo que genere Donald Trump, y de hecho lo genera, no es motivo para apoyar a cualquiera que esté contra él. O no debería serlo. Es decir, es como, caray, a mí no me gusta Mariano Rajoy, pero eso no me lleva a apoyar a Podemos. No me ha llevado a apoyar a nadie. Ni a Ciudadanos, ni a nadie. Y si lo digo yo, que soy el último mono, pues no quiero contar lo que tiene que ser un medio de comunicación grande, que tiene todos los focos apuntando hacia él.
Y he aquí otro de los síntomas de la crisis, de esta crisis general de la que estoy hablando. Y es la que padecen los medios, que están asquerosamente politizados los medios en Estados Unidos más que nunca y con una agenda política muy bien delimitada. No lo sé, en el fondo quizá estemos ante un cambio de ciclo histórico en Estados Unidos. Lo que pasa es que al verlo, y como estos cambios de ciclo son largos, pues no terminamos de entenderlo bien. Quizá dentro de 30 o 40 años se vea bien, y lo vean nuestros hijos o nuestros nietos y digan, ahí se produjo el cambio. En esta década se produjo el cambio. Entre el año 2010 y 2020 es cuando se produce el cambio, que alumbraron los Estados Unidos actuales. Pues este cambio de ciclo histórico que ha ocasionado una crisis que es demográfica, con un cambio demográfico bestial, económica y por lo tanto política. Tienes cambios sociales y cambios económicos, cambios en algunos casos dramáticos, pues inevitablemente tiene que acontecer una crisis política como la que estamos. De hecho, en la crisis política en Estados Unidos se llama Donald Trump y se llama Hillary Clinton. Los dos presentándose y tirándose los trastos, dándose con el micrófono en los debates presidenciales. Claro que la era Obama tampoco ha ayudado. Yo creo que más bien todo lo contrario. Por un lado ha abierto fracturas que estaban cerradas. Hablo claramente de la fractura racial, que en Estados Unidos estaba bastante cerrada. La ha abierto y la ha agitado para que vuelva a salir sangre, a borbotones en algunos casos. Luego ha creado otras fracturas nuevas, que no existían. Por ejemplo, la fractura de género, que está no solo en Estados Unidos, sino en muchos países más. Y por último ha cerrado en falso la crisis financiera de 2008-2009, ahogando al país en dólares. En fin, como veis, cada uno de los temas estos se merecería casi un libro monográfico, si no varios. En fin, yo la verdad os lo digo sinceramente, yo no sé, a 24 horas no tengo ni idea de quién ganará las elecciones. Parece que Hillary por poco, si nos atenemos a las encuestas, porque a las encuestas hay que cogerlas con pinzas. Os recomiendo un artículo que llevaba ayer Juanma López Zafra en El Confidencial, muy bueno, en el que, él es económetra, yo creo que el mejor económetra del mundo, sinceramente lo digo, y no lo digo de coña, lo digo muy en serio, es un tipo fuera de lo común en todo lo que escribe y todo lo que piensa. Y lleva un buen artículo, pues como escribe Zafra, ¿no? De manera desapasionada y pum, 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 con unas razones tan bien dadas y tan bien puestas, que es difícil, unos flechazos directos al centro de la diana, en el que él se muestra no partidario, se limita a observar lo que hay, pero dice que todo indica que va a ganar Trump. No lo sé. El artículo está muy bien, os invito a que lo leáis, está en El Confidencial. En fin, que se me va el tiempo. Podría decir que gane el menos malo, pero es que, caray, es que los dos son malos. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Me reñéis ayer porque llevo mucho tiempo sin sacar noticias mierder. Y la verdad es que, como dirían en Jerez de la Frontera, pues me ha dado mucho coraje esto de que me peguéis la bronca con toda la razón del mundo, porque es una sección en la que deposité muchas ganas y mucha ilusión, y al final llevaba un montón de tiempo, es que ni me acuerdo de cuándo metí la última. Claro, porque empezaba a probar cosas, entre ellas la de las llamadas, que parece que ha funcionado bien, así que a ver si la repetimos de nuevo el domingo que viene, por ejemplo. Y bueno, me ha dado tanto coraje que he dicho, voy a ver si me pongo con una noticia mierder, y he pues buscado. La verdad es que no encontraba la primera. Ha sido un repaso general así de noticias un poco curiosas de la última semana, y me he encontrado una de hace 3 días, del día, creo que es el 2 de noviembre, una cosa así, que me ha encontrado en F. Es magnífica, preparaos. Bueno, el titular reza lo que sigue, os dais una idea. Condenan a una anciana por conducir sin carné desde 1963. La mujer tuvo recientemente su primer accidente de tráfico tras más de 50 años, 53 exactamente, circulando sin permiso. Bueno, claro, yo le he leído, pues el titulado del juzgado de lo penal número 9 del Ferrol, pues ha dictado sentencia. Bueno, esta mujer tiene 74 años, luego empezó a conducir sin carnet con 21, si no me sale mal la cuenta, pues le ha condenado una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, ¿vale? Por un delito contra la seguridad del tráfico. Es magnífico. Le va a tener que estar 32 días, la buena señora, haciendo no sé qué es eso de los trabajos para la comunidad. No tengo ni idea. Nunca he tenido que hacer esas cosas y no sé si la pondrán, pues no lo sé, a limpiar las papeleras o no lo sé. No sé en qué consiste eso, a limpiar los grafitis o algo así. La cosa es que esta mujer, lo que yo me planteo, nada más leerlo, he dicho, bueno, aparte de la primera risa, he dicho, a ver, pero esta mujer tuvo carne alguna vez. Conducir sin carné.
pero tuvo. Es decir, yo no me sale, ¿eh? Sí, a ver, si se lo sacó a los 18, que bueno, aunque en 1960, claro, la mayoría de edad eran los 21. Entonces, en 1963, efectivamente, ella tenía 21. Luego empezó a conducir con la edad reglamentaria. A pesar de que estaba ahí en el Ferrol y tal y cual, empezó a conducir bien. Claro, que no lo sé si a lo mejor, lo desconozco, ¿eh? Quizá en aquella época se podía, aunque la mayoría de edad fuese a los 21, podía uno sacarse el carnet a los 18. En ese caso, si hubiera sacado el carnet, o se hubiera tenido que sacar el carnet en el año 60. Año 60, lo que significa que tendría que habérselo renovado en 1970. Pero no, yo creo que nunca ha tenido carnet. Sinceramente. Ella va simplemente a dar una fecha. ¿Desde cuándo usted lleva sin conducir y tal? Bueno, pues llevo así desde el 63. Yo hice un cálculo con el abogado desde los 21. Que a lo mejor la buena mujer lleva conduciendo desde los 16 o desde los 14. Pero claro, no va a decir, no, entonces me van a aumentar y no me van a meter 32 días de quitar grafitis. Me van a poner 2 o 3 meses. Entonces no me compensa. Bueno, la cosa es que yo creo que nunca tuvo carnet esta mujer. Y lo cierto es que se merece, por un lado, un tirón de orejas, porque no está bien eso de conducir sin carnet, la verdad. Es algo que, no tanto por lo que se pueda aprender, cuando una persona, cuando acaba de salir de la autoescuela, no sabe conducir. A conducir se aprende conduciendo, simplemente. Lo único que si conduces sin carnet tienes un problema principal, y es que puede ser que, ciertas cosas, no sé, para ciertas cosas hace falta una licencia. Pues una de ellas es conducir. Me parece mal. Con esto no estoy diciendo que sea tan difícil como es en España sacarse el carnet de conducir, que es complicadísimo y carísimo. Pero vamos, si es bueno que haya una licencia para ciertas cosas que implican, no lo sé, pueden implicar perjuicios a terceros, ¿no? Puede ser conducir, ¿no? Que al menos tengas una preparación básica. Bueno, pues eso por un lado. Luego tirón de orejas, pero señora, 53 años, pero ha tenido usted tiempo siquiera, y en el Ferrol no creo que sea tan difícil sacarse el carnet, que a usted no la van a meter en Móstoles en hora punta, que será, no sé si de Ferrol capital o de un pueblecillo de los alrededores, supongo que de un pueblecillo de los alrededores. Claro que también bien pensado, la mujer esta que no dan el nombre, una pena, que responde a las iniciales MJFB, pues no ha tenido en 53 años ni un solo incidente, ¿eh? Nada. ¿No? Ni incidente ni accidente, nada de nada. Entonces, los seguros se la rifarían, los de la mutua, vamos, la podían sacar en los anuncios. Aquí tenemos a la señora M, que probablemente sea María, pues vamos a la señora María del Ferrol, que lleva 53 años sin tener ni un mal golpe, ni una multa de aparcamiento, nada, cero. Aquí la tenéis, es el ejemplo de conductora. Claro, la pena es que no era propiamente conductora, pero no podía sacarla a la publicidad solo por el hecho de que no tenía permiso. En fin, bueno, pues con esta noticia mierder, que la verdad está graciosa y nos viene a decir y a confirmar que lo que no pasa en Galicia no pasa en ningún sitio. Las noticias estas de Galicia son siempre las mejores. Imaginaos, qué sé yo, pasaron, es que 53 años es más de lo que yo tengo, bueno, por unos cuantos años más de los que yo tengo, y no soy precisamente joven, así que esta mujer tiene 74, es decir, debe ser abuela, una cosa ya, bueno, o sea, debe ser, no, seguro que es abuela, y tan a gusto, y porque tuvo un pequeño incidente, al parecer sin importancia y sin víctimas, si no podía haber dicho, conduje toda mi vida sin necesidad de sacarme el carnet. En fin, bueno, que pues aquí lo dejamos, que no nos estamos yendo de tiempo y lo estoy llevando controlado, como ayer que me pasé un poco, pero vamos, que mañana, ya sabéis, hay elecciones de los Estados Unidos y espero, bueno, me prepararé algo, evidentemente, dependiendo de quién gane, voy a ver si me pongo más a fondo, no sé si pasar la noche en vela, la noche electoral, porque es que luego al día siguiente estás hecho crema, pero vamos, que sí, trataré de traerme aquí a la Contracrónica una reflexión digna del programa y digna sobre todo de sus oyentes, que sois vosotros. Así que nada, queridos amigos, nos escuchamos mañana.